Bien, bien, ya tenemos nuestro invitado. En el día de hoy es nuestro querido amigo, el ingeniero Erwin Vargas. Es una persona conocedora de todo lo que tiene que ver con construcción, carretera. Es estructuralista, pero tiene máster en muchas cosas que tienen que ver con todo lo que se relaciona con la construcción, como dije al principio, incluyendo carretera, porque se ha dedicado a estudiar. Y eso es muy importante, que la gente, cuando tiene una profesión, entonces siempre busque el más allá. Muy buenas noches, Erwin. Buenas noches. Yo te decía, era con él, Elvin, pero ya es Erwin. Qué Así es. raro Sí, eh, que te sacaron tu acta de nacimiento con R, se ve más bonito con L. bueno, se ve con L, pero la prensa de Santiago me le ha puesto Irving y entonces, pero es Ervin con R. Ya no puedo hacer nada con el cambio, ¿verdad? Y es un placer compartir con ustedes, sobre todo nuevamente y lamentablemente después de que ocurre una tragedia, de una crónica de una muerte anunciada. Perfecto. Eso ocurrió en Luperón, que le llama la carretera turística o la cumbre. ¿Cuál es la situación de ese lugar? Porque no es la primera vez esos derrumbes. Realmente, ¿qué está ocurriendo? Porque incluso en varios gobiernos han hecho hasta la propia carretera y vuelven los derrumbes. Y es un lío. Dicen que no la construyen bien, pero sí, a veces son bien construidas. ¿Y qué pasa? Bueno, en cuanto a lo ocurrido en el sector de la cumbre, precisamente donde muchos de nosotros hemos deleitado la rica fritura y sobre todo un rico bofe, esa es una zona de alto riesgo, tiene alta vulnerabilidad. Y yo recuerdo que en el año 2013, yo me parece que no fui una persona grata de la comunidad, porque en el presupuesto de la alcaldía de Santiago existía un presupuesto para la terminación de una casa club que había iniciado la administración de José Enrique Suez, y yo le advertí al alcalde Gilberto Cerrulle que en esa reconstrucción, para la terminación de esa obra, no se podía invertir un solo centavo porque existía el riesgo de un deslizamiento de tierra que conllevara el colapso de las edificaciones que estaban precisamente encima, en un talud casi uno a uno, es decir, muy vertical, y que solamente la, la, la estructura que no permitía la entrada de agua, pues mantenía esa vivienda de pie. Yo estuve ahí hace aproximadamente una semana, en Semana Santa, y el cual me di cuenta que varias de las instalaciones que estaban ahí ya, el piso estaba agrietado y que por tanto, al penetrar el agua, automáticamente agilizó lo que es la erosión y automáticamente el desplome, y por eso hemos estado viendo una imagen que casi aplastó la casa club que nosotros habíamos advertido que podía ser aplastada, porque hay más viviendas y más negocios que van a pasar por la triste pena de un colapso, porque el problema es que aquí la gente, cuando uno va a un médico y el médico le dice que uno tiene tal o cual cosa, hay que agradecérselo. Entonces nosotros que estamos haciendo consultoría completamente gratis a la población, diciendo las cosas como van a pasar, viendo con anticipación lo que va a pasar, pues la gente muchas veces uno se gana la mala voluntad y después resulta que lamentablemente lo que uno había dicho, eso ocurre, y lamentablemente lo que ocurrió fue un exceso de confianza en una zona completamente vulnerable, que no es lo mismo que lo que ha pasado en la carretera, que ha colapsado varias veces, y que yo espero que con esta reconstrucción que se lleva, me parece que una reconstrucción de mucha calidad, porque en el tramo que yo he recorrido hasta después de Pedro García, noto que los drenajes tienen una buena estructura, las curvas están muy bien diseñadas, y estamos esperanzados de que los cruces transversales de la tubería
no haya infiltración, porque si hay infiltración en cada uno de los cruces transversales, entonces va a erosionar el material fino. Al sacar el material fino del material compactado, entonces va a quedar el grueso, y el grueso por sí solo no es resistente, y que por tanto podíamos ver tristemente de nuevo algunos fallos en lo que son las tuberías transversales. En cuanto a los laterales y en cuanto a los taludes, me parece que llevan un buen trabajo y estamos esperanzados, pero en ingeniería, para que ocurra algo como lo que sucedió, precisamente existía lo que es el riesgo y estructuras vulnerables. Entonces, al combinarse el riesgo con la vulnerabilidad, entonces ahí viene lo que uno denomina el desastre. Irving, en el 16, 1916, hubo algo similar, que 5 casas también cayeron al fondo. Y recuerdo que incluso nos juntamos a hablar sobre eso en los pasillos del ayuntamiento. En esta situación, esa inversión que se hizo en esa carretera, y que discutíamos que el hecho de dejar construir en la acera de la loma a las personas que tienen su casa ahí, era posible que volviera a suceder, y sucedió. Así es. Y sucedió. Entonces, ¿qué hacer? Porque hay muchas casas que están en peligro en este momento. Lo primero es que en muchos países del mundo existe un día al año en que el Ministerio de Obras Públicas, pues todo lo que esté en unas zonas vulnerables, en esos países demuelen las viviendas. Pero además también aquí no hay supervisión para que se prohíba las construcciones de viviendas en zonas vulnerables. Al no existir supervisión, porque las carreteras entre una comunidad y otra, la supervisión va por el Ministerio de Obras Públicas y no por las alcaldías correspondientes, por los ayuntamientos o por los distritos municipales. Y entonces, a falta de supervisión y a falta de controles, pues sencillamente el descuido de las autoridades, más la imprudencia de aquellos que, atentos a la pobreza, pues construyen situaciones vulnerables para luego ser damnificados. Y eso el país tiene que cambiar para nosotros prever las cosas antes de que suceda, porque aquí nosotros sabemos lo que va a suceder. ¿O acaso nosotros no sabemos lo que va a suceder cuando venga un terremoto en toda nuestra cañada de viviendas que están encima de material inservible, de viviendas que están mal construidas? O sea, eso no hay que ser ni ingeniero, porque la ingeniería se basa en la lógica y en los estudios, y que por tanto nosotros, los técnicos que hemos estudiado sobre todo esta carretera, yo recuerdo que cuando ocurrieron aquellos deslizamientos en la Tinajita y los derrumbes que ocurrieron antes de Pedro García, pues un equipo de ingenieros, incluyendo Orlando Franco, Coromina Pepín, Osiris de León y Luis Peña, pues visitar. La verdad es que las cosas pasan porque existe riesgo. Y si existe riesgo, entonces nosotros debemos de evitar construir en zonas bajo riesgo, porque es tan sencillo. Esa liga de vulnerabilidad y riesgo, cuando se ejecuta el riesgo, la acción del riesgo y la vulnerabilidad, automáticamente existe el problema, porque cuando hay un riesgo, por ejemplo, a orilla de una costa en la República Dominicana, la costa este o costa norte, y hay un riesgo de huracanes, lo más lógico es que tú no construyas una vivienda de madera. Si tú construyes una madera de madera, entonces existe vulnerabilidad. Ahora, si tú la construyes de hormigón, con sus puertas protegidas, automáticamente existe el riesgo, pero no existe la vulnerabilidad. Y entonces tenemos que tener en cuenta que esas dos cosas, cuando se ligan, produce el fracaso. Si se fuese a construir una vivienda en esos lugares de vulnerabilidad, si lo hace un ingeniero con criterio, sí se puede. Sí se puede, porque la ingeniería puede todo, pero el costo es bastante alto, porque ahí donde ellos están, lo que habría que colocar son hincar pilotes y llegar hasta el estrato rocoso. Independientemente haya derrumbe, pues la vivienda va a estar sustentada sobre pilotes. Yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en la construcción del hotel que está después de Playa Dorada, en Costa Dorada.
el hotel más grande que hay ahí, y aún nosotros teniendo un suelo que no se veía malo, pues nosotros hincamos lo que es la casa club entera sobre pilotes. Entonces esos pilotes llegaban al estrato fuerte, y entonces en caso de que venga un huracán o venga un terremoto, automáticamente esa edificación, porque los puntales que son los pilotes van a llegar hasta el fondo resistente, y entonces cualquier tipo de derrumbe, pues los pilotes funcionarían directamente transportando la carga hacia el estrato fuerte. Es decir, que en ingeniería se puede, pero todo tiene un costo. Y muchas veces hay zonas que aunque la ingeniería pueda, el costo que hay que invertir no valdría la pena, porque la ingeniería es economía, seguridad, y además también que aparente seguro, porque algo que sea seguro y no lo aparente, entonces no es una obra de ingeniería. Ingeniero, Mañana. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes y lamentando lo de Sergio. De verdad que se nos fue un gran ser humano y una persona que me apreciaba bastante, y de verdad que me dolió bastante que nuestro Sergio querido se nos fue, batalló, hizo todo lo posible, pero sí es la vida. Así es la vida, lamentablemente. Mire, ingeniero, limitándome al tema, ¿no? De ahí de la cumbre, en la carretera turística de Luperón, camino a Puerto Plata, desde Santiago. Como siempre, la población, los moradores, los lugareños, atribuyen la desgracia a otra causa. Para ello fue el FONPER pasado, que dispuso la construcción de un centro comunal y que le excavó demasiado a esa edificación, y que ellos le advirtieron a los ingenieros lo que podía pasar, y pasó. Para ello no es que sea una zona de riesgo. Bueno, es que la... Aparte es de, que... Perdón, Erwin, aparte de eso, para hacer una sola pregunta, solamente en ese sitio ahí es que hay ese riesgo. En ese sitio está el riesgo mayor, pero aún en la curva más adelante y en muchos de los negocios que son construidos de un material pesado, con bloque, existe todo el riesgo a orilla de la carretera, sobre todo a la derecha, cuando uno va ascendiendo hacia la cordillera, porque precisamente ahí es donde está la inestabilidad del deslizamiento. Y que por tanto, solamente el desconocimiento y la inocencia, hay muchas construcciones que permanecen de pie. Desde el punto de vista de ingeniería, cuando yo fui a Haití a ver el desastre del terremoto del año 2010, de verdad que se debieron caer mucho más edificaciones, porque una edificación construida con zapata de piedra y sin varilla no merecía quedar de pie, pero como era roca, las ondas sísmicas pasaron rápido, y entonces las viviendas haitianas hechas de piedra pudieron resistir, por lo que todo es un suelo que es de reciente formación, material granular. Además, es un material granular, cuando penetra el agua, entonces duplica el peso del material, y entonces ahí produce lo que es el ángulo de fallamiento, porque todos los materiales tienen un ángulo de fallamiento diferente. Por ejemplo, una roca se le puede colocar un talud a 90 grados, completamente vertical, como ustedes pueden observar cuando ustedes van para la parte este de República Dominicana, cuando ustedes pasan el río Valladolid, ustedes ven que hay una carretera cortada a 90 grados, y eso nunca se ha derrumbado, precisamente porque la roca es muy cohesiva y es monolítica. No así con este tipo de material, que tiene mucho material fino, con algunas piedrecitas, y entonces tiene mucho poro, o sea, mucho vacío. Cuando tiene mucha porosidad y llueve, entonces todos esos poros se llenan de agua, y entonces producen el deslizamiento en el ángulo de reposo. Ahora, ¿cuál es el ángulo de reposo? Si tú vas a la playa, cuando ustedes vayan a la playa, ustedes comienzan a hacer una rumbita de arena en la playa, y por más arena que ustedes le coloquen, la inclinación de la arena va a ser una sola inclinación. A eso llamamos ángulo de reposo, que es el ángulo del material donde el material es estable y donde no hay empuje lateral. Por lo tanto, cuando se define ese talud con ese ángulo de reposo, no hay derrumbe, porque no hay esfuerzos laterales, y los derrumbes lo producen los esfuerzos laterales, como es el caso de todos los fenómenos que estamos viendo en esa carretera turística,
que vuelvo y repito, me parece que por primera vez vamos a tener una carretera de larga duración, aunque tengo mis expectativas en cuanto a las tuberías transversales, que tristemente ustedes han visto cómo se han estado hundiendo esas vías, ¿no? Pero no solamente esa, hasta la carretera que va a Gaspar Hernández también, por Tenares, y la otra que pasa por la cordillera que une a Moca con el otro lado de la costa atlántica. Es decir, que toda esa cordillera es muy inestable y eso también la podemos ver, por ejemplo, con, con mucho más problemática, sobre todo la carretera que va de Tenares hasta Gaspar Hernández. Es decir, que esa cordillera es completamente muy inestable y que por tanto se deben hacer obras de ingeniería, sobre todo invertir mucho en drenajes, porque si invertimos mucho en drenajes y en la estabilización de los taludes, entonces creemos que vamos a tener carreteras muy seguras. Si ustedes observan la carretera que se hizo, la reconstrucción de Navarrete a Puerto Plata, que ustedes ven esas inclinaciones de los taludes, todos esos taludes fueron muy bien diseñados. ¿Y quién intervino ahí? Bueno, ahí intervino un profesional muy valioso y muy amigo y de mi propio pueblo, Agustín de León, el cual diseñó cada uno de esos taludes que ustedes ven muy inclinados y aparte de eso también se les siembra. Ingeniero, ¿quién el nombre? ¿El nombre? Osiris de León. Okay. El de la ahora nuevo de Puerto Plata. Sí, la carretera de Navarrete a Puerto Plata. Ah, pero qué interesante. Ahí se hizo. Ha habido derrumbe. Yo estaba hoy por ahí, ha habido derrumbe. No, quizás el derrumbe tú lo puedes apreciar cerca del túnel, que ahí, aunque es roca, pero parece que en el corte quedaron algunos estratos medio sueltos. Y entonces pueden haber derrumbe, pero no derrumbe que puedan obstruir la carretera completamente. Sí pueden derrumbe pequeño, pero no el derrumbe porque eso es roca, pero una roca blanda que con el tiempo se va interperizando y entonces eso va a seguir sucediendo. Pero en sentido general, cuando uno pasa del túnel hacia allá, ustedes pueden ver por el lado de Inver hacia Puerto Plata unos taludes que están muy bien diseñados y que no existe la posibilidad de que haya algún tipo de derrumbe. Solamente en esa zona del túnel habría problemas, como hay problemas cuando tú vas a Constanza por Casavito, que el diseño que se hizo ahí no fue el más correcto. Si hubiese sido yo, hubiese sido un túnel que por mucho derrumbe que ocurriesen ahí, pasara por encima del túnel y no había ningún problema, porque Casavito va a dar muchos problemas y ya hemos tenido la historia de la gran cantidad de interrupciones que han ocurrido y además también hasta muertes han ocurrido en esa carretera. Vamos a hacer una pausa, pero yo voy a dejar esta pregunta, que mañana la hizo, que si solo era en ese lugar. Entonces, a mí me gustaría saber si la vulnerabilidad, ¿de qué tramo a cuál? Después de la pausa.